Bueno, nos encontramos en la segunda sesión de Café para Dos. En esta ocasión tengo invitada a Keila. Hola Keila. Ella es una compañera de antropología, fue de mis primeras amigas en la carrera y pues la elegí de invitar a número 2 como Natasha porque esperemos que pronto se junte con nosotros para este proyecto de memorias de una antropóloga y también pueda aportar su granito de arena pues a esta idea, ¿no? De abrir como un espacio a todos aquellos que quieren saber de la antropología o compartir sus conocimientos sobre ella. Pues la voy a presentar. Su nombre completo es Keila Citlali Escudero García, tiene 24 años, ella es originaria de Mexicali, Baja California. De estudios tiene un montón, o sea, me encanta porque me mandó como un currículum súper chiquito, pero ella tiene estudios un semestre en psicología en el CETIS, 6 semestres de medicina en la Universidad Autónoma de Baja California, está estudiando la licenciatura en antropología, tiene un diplomado en grafología en curso desde agosto, 2 talleres en perfilación criminal y un MOOC de acuerdos globales para el desarrollo sostenible. Como hobbies le gusta leer, cantar, tocar el piano, la escritura creativa, ver series policíacas, médicas y de ciencia ficción y aprender. Sus temas de interés los dividió en 4 partes. La parte humana de la antropología sería medio ambiente y desarrollo sostenible y derechos humanos. La parte forense, perfilación criminal, osteología y anatomía. Y descubrió hace poquito, por lo que acabo de leer, la grafología. En la parte histórica tiene paleontología, paleoantropología y paleografía. Y la parte médica, antropología de la salud, antropología del cuidado y antropología médica. Pues bien, Keila, te damos la bienvenida a esta charla, a este espacio. No sé si quisieras agregar algún detalle que se me haya ido, algún comentario de bienvenida. No, pues muchas gracias a ti por invitarme y pues un placer estar aquí en tu canal y en tu página que a mí me encanta el contenido que publicas y es una idea muy, muy divertida pues para que los demás entiendan cómo es esto de la antropología, las personas que se mueven alrededor de la antropología, los autores, pensamientos, todo pues para que como que las personas tengan una noción básica y se lleguen a interesar en la antropología, pues para mí es un placer aportar un poquito con esto del tema del futuro de la antropología, que ahorita está muy, muy, pues muy interesante todo el proceso que está ocurriendo ahorita. Ok, entonces vamos a empezar con algo súper básico. O sea, para ti, ¿qué es la antropología? O sea, después de estos semestres, ¿qué has aterrizado que es la antropología? Pues para mí la antropología ha logrado sintetizar el estudio del ser humano desde una forma integral, porque toma en consideración su parte psicológica, su parte, o sea, su parte mental, también su parte física, su cuerpo, su anatomía, también toma en consideración la parte social, sus relaciones, sus vínculos, procesos sociales, sociológicos. Entonces, para mí, en general, la antropología es una ciencia que estudia al ser humano en forma integral y eso hace muy fácil que cualquiera pueda interesarse en una rama de la antropología. Entonces, si te interesa más la parte social, pues tienes la antropología social. Si te interesa más la parte anatómica, biológica, como a mí, por ejemplo, pues tenemos a la antropología física. Entonces, creo que hay un poquito de la antropología para todos los intereses, ¿no? ¿Y cómo conociste tú a esta ciencia? O sea, como le comentaba a Natasha, es súper raro que alguien diga así de la nada, uff, quiero ser antropólogo. Sí, ya sé, ay no, es una historia como un poco rara porque pues en realidad yo no sabía de la antropología hasta, o sea, 3 meses antes de entrar a la carrera. O sea, no era como que yo de chiquita soñé con ser antropóloga, no, pues jamás. Y precisamente como comentaba Natasha, está muy interesante este fenómeno de que la antropología es como una segunda oportunidad para todos, ¿no? Porque muchos no entramos ahí a la carrera como primera opción. La mayoría,
de las personas que están estudiándola es su segunda, tercera carrera o es la primera carrera que van a terminar porque las demás las tienen truncas, como nos ha pasado por ahí. Y pues en lo personal yo conocí la carrera de antropología porque yo buscaba otro enfoque precisamente. Yo había incursionado súper brevemente en la psicología, que trata sobre el ser humano y su psique, su pensamiento, sus emociones, la parte mental del ser humano. No fue por ahí lo mío, muy interesante y me encanta, pero no fue por ahí lo que yo buscaba, lo que yo necesitaba. Y incursioné también, no tan brevemente, pero sí de entrada por salida también en la medicina y no, o sea, tampoco súper interesante y mis respetos para las personas que estudian tanto psicología como medicina y pues no, tampoco fue por ahí, entonces pues busqué otra tercera opción, otro enfoque también al ser humano, ¿no? Y pensé en la sociología y me interesaba, se me hacía pues algo muy diferente a lo que se ve por acá. Yo soy de Mexicali y acá lo que predomina son los estudios de la salud y los estudios físicos, matemáticos, lo que es arquitectura, lo que es la ingeniería. Entonces sociología pues para nada se ve como una carrera muy, muy demandada. Y pues a mí me interesó, pero por ahí llegué a encontrar lo que era la antropología y pues empecé por buscar la diferencia de antropología y sociología y encontré que la antropología pues abarcaba un poquito, rozaba la sociología, pero se metía a otras cuestiones y me gustó esto que te comento de que la antropología no es solamente un enfoque, sino que puede tener varios enfoques alrededor de lo mismo, del ser humano, lo que a mí me interesaba. Y pues finalmente, cuando ya deserté de la carrera, pues ya tenía ahí encontrado lo que era la antropología y dije, pues esto me voy a aventar y voy a ver cómo me va aquí, voy a estudiar antropología y esperemos que sea ahora sí el enfoque que yo necesitaba encontrar. Y pues sí, hasta ahorita, y ya voy al final de la carrera para los que no me conocen, pues hasta ahorita sí, sí lo ha sido y estoy muy feliz y ya esta carrera sí la voy a terminar. Ay, qué bueno. Con respecto a eso, entraste con muchas expectativas respecto a antropología, o sea, con muchos, no sé, con muchas necesidades de que se cumplieran ciertos metas dentro de la carrera o ciertas ilusiones que tú tenías. Por ejemplo, vamos, hay gente que se hace la ilusión que va a ser, por decir, si se quieren especializar en antropología forense, que sea algo tipo Bones o algo así, ¿no? O sea, como que ideas como bien utópicas, pero finalmente son expectativas, ¿no? Que uno se forma al iniciar como que en un nuevo mundo. Sí, claro, o sea, tú buscas antropología o buscas arqueología en internet y te salen cosas de Hollywood que en realidad sí son como que llegarías a aspirar a eso porque se ve tan bonito y tan interesante y tan, ay, no sé, se ve tan perfecto, o sea, una carrera como súper interesante y que todo el tiempo estás, no sé, innovando y haciendo cosas, pues como de policía acá, ¿no? Pero pues no, esa no es la realidad, o sea. Y yo cuando ingresé, pues yo no tenía pensado, no sabía a lo que me iba a dedicar. Yo siempre he sabido que quiero dedicarme una parte de mi tiempo, quiero dedicarla a la docencia. Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar antropología, veo qué puedo hacer con eso para ejercer, pero de entrada yo quiero ser docente de antropología, o sea, si me dedico a la psicología, a la medicina, a la antropología, ingeniería o lo que sea, yo quiero dar clases de lo que estudio, o sea, quiero enseñarles a otras personas lo que yo aprendí. Me encanta adquirir nuevos conocimientos y también me gusta mucho compartirlos. Entonces, para mí era pues mi sueño de entrada y mi meta a mediano plazo más o menos, pues era eso, pues meterme a la docencia. Entonces yo no llegué con una expectativa realmente de lo que iba a ser de mí. O sea, yo como antropóloga, como ejercer la carrera, yo no tenía algún plan. Eso ya surgió a partir de lo que aprendí, a partir de lo que descubrí que me podía ofrecer la antropología.
Entonces mi interés por la antropología física surge hasta como principios de segundo semestre, finales de primer semestre, cuando ya empezamos a incursionar entre introducción a la antropología física, la antropología social, la lingüística, todo. Vi una probadita de cada una de las ramas de la antropología y ahí es como surge mi interés. Y yo creo que a todos nos pasó algo parecido porque a lo mejor llegamos con una expectativa, pero que en primero nos la rompieron totalmente porque eran materias súper teóricas y que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, la epistemología, ¿qué es esto? El trauma a No todos. llegué preparada para nada de eso. Sí, no, de verdad, o sea, todas las teorías, las corrientes, yo no iba preparada para aprender todo eso. Yo pensé que iba como a llegar y cada quien iba a elegir su caminito de la antropología y ya, pero yo no pensaba que era como tan político este estudio o tan teórico, no me lo imaginaba, la verdad, llegué sin expectativas. No sé si a ti también te pasó algo parecido. Mm, pues conmigo, yo como que creo que esto lo voy a repetir en muchas pláticas, pero bueno, yo siempre he estado como en el ámbito de esta cuestión no social, más que nada por mi papá, porque mi papá es ya es jubilado, pero se formó de alguna manera empírica en museografía, ¿no? Entonces era mi vida, eran los museos, mi vida era toda esta cuestión, ¿no? Entonces, yo después de estudiar medicina un semestre, o sea, fue como de que dije, esto no es lo mío, ¿no? El enfoque es demasiado frío y calculador, según yo. Entonces entró a antropología pensando que es como todo lo contrario, ¿no? O sea, de que hay paz, amor y todo felicidad y vamos a ayudar al mundo y todo esto, ¿no? Entonces empiezan como que las clases y te empiezan a decir ciertas realidades, realidades, te empiezan a meter teorías, personajes, que fechas, que todo esto, entonces te bombardean con demasiada información que tú dices, a ver, o sea, ¿cómo voy a aplicar esto en la realidad, no? Y sí, o sea, te vas como que achicopalando un poco porque yo pensaba así de que voy a terminar siendo antropóloga de sillón. O sea, voy a terminar escribiendo de alguna comunidad indígena, originaria, y ya está. O sea, ese va a ser mi trabajo, ¿no? Entonces, como tú dices, cuando empiezan las introducciones de antropología física, antropología social, es como de que, esto me gusta, esto no. Yo al principio fue como mi afán de compaginar la medicina con antropología. Dije, me voy a guiar por antropología física, ¿no? Pero finalmente, después de tantos semestres viendo antropología social, fue como de mi lado social, mi lado chairo, mi lado rojillo, fue como de, no, o sea, tú lo social, porque eso es tu interés. Y yo creo que sí, o sea, creo que incluso, o sea, más adelante en los pocos semestres que me faltan, puede que se intensifique mi interés o puede que incluso se diversifique, ¿no? Y mis expectativas sí eran muchas, algunas no se han cumplido, dudo que se cumplan, pero se generaron nuevas, ¿no? Y es como, yo creo que eso es lo esencial, o sea, no como que no abrumarte con que no se cumplieron las viejas expectativas, sino generarte nuevas que incluso sean más alcanzables, o sea, que no sean tan fantasiosas, ¿no? Como decir, termino la carrera y voy a trabajar en un instituto siendo Bones, o voy a ir a excursiones temáticas siendo Indiana Jones, ¿no? Finalmente. Pero pues sí, básicamente sí te entiendo como esto que nos comunicas, ¿no? Entonces, como que a partir de este acercamiento que has Sí. tenido en estos años con la antropología, con la gente que está estudiando lo mismo que tú, con profesores de incluso de diversas formaciones, ¿no? No meramente antropólogos, pero que manejan muy bien esta materia. ¿Qué te ha aportado a ti la carrera? O sea, ¿qué te ha aportado a ti el conocimiento antropológico en tu vida? Yo siempre trato de todo el conocimiento aplicarlo primero en mí, o sea, de cualquier forma, todo lo que yo voy aprendiendo, primero pienso en cómo me afecta a mí, en cómo yo lo entiendo, cómo lo puedo aplicar este conocimiento. Entonces, yo creo que todo lo que he aprendido en la antropología me ha servido mucho para conocerme y me ha servido mucho para entender cómo funciono como ser humano, cómo surgen mis reacciones, cómo surgen mis intereses, mis decisiones. Me ha servido muchísimo
cambiar mi pensamiento dentro de todo esto mismo que me he ido conociendo a mí misma y que he ido aprendiendo gracias a la epistemología y gracias a ese primer semestre en que sufrí tanto. Fue una ruptura muy grandísima entre lo que yo pensaba antes o creía que pensaba y cómo yo aprendí a pensar después. Entonces, entre queriendo y no, o sea, la antropología social está siempre presente en cualquiera de tus intereses antropológicos, va a estar siempre presente la antropología social, y yo creo que este es un factor muy, muy, muy determinante de la antropología y lo que ha hecho en mí, que siento que me cambió mi chip de pensamiento, y ahora pues todavía tengo mucho que trabajar en mí, tengo muchas cosas arraigadas, muchos pensamientos de mi crianza, de mis experiencias de vida y todo como todos, ¿no? Pero siento que la antropología me ayudó muchísimo a eso, sobre todo a conocerme a mí, y pues entre lo que me fui conociendo, pues gracias a eso he podido pues ir formando mis decisiones y mi camino, mi proyecto de vida, pues lo que quiero para mí, mis metas a corto, mediano y largo plazo, ya las tengo súper más definidas que las tenía cuando recién entré a la carrera, que según yo ya tenía todo arreglado en mi mente y ya tenía mi plan para graduarme rápido y mi plan para ya empezar mi vida profesional siendo, pues como dices, ¿no? Siendo Bones o siendo Indiana Jones y puras cosas así que no van a pasar. pero pues sí, ya lo tengo súper más claro, y pues ahora sí, ya es un plan mucho más realista de lo que era hace unos años. Igual, aunque todavía le tenga que explicar a mis conocidos que voy a hacer Bones, porque es la forma más sencilla de explicar la antropología forense, pues de todas maneras ya tengo como, me ayudó mucho la antropología a definir mi plan de vida, mi plan de carrera. Entonces, ¿tú crees Sí, eso es que... como lo fundamental. mm, realmente creo que a todos nos ha aportado algo, ¿sabes? O sea, por más pequeño que sea, por más orgullo o testarudos que seamos con ciertas posturas ante la vida y todas estas cuestiones, creo que la antropología poco a poco se va metiendo bajo tu piel y va cambiando ciertas cosas, ¿no? Ciertos modos de ver la vida y ver a los otros sobre todo. Entonces, a raíz de esto, ¿cuáles crees, o sea, tú crees que esta ciencia tenga un futuro? Que básicamente es el tema de esta conversación, ¿no? O sea, ¿tú crees, visualizas a la antropología siendo una ciencia como mm, que pueda mantenerse y pueda tener un lugar en el futuro en la vida humana? Pues yo creo que debería, o sea, utópicamente en mi mundo óptimo como yo lo veo, debería la antropología porque es muy necesaria, o sea, ahí donde la tenemos relegada y que nadie sabe qué hacemos los antropólogos y para qué es buena la antropología, yo creo que debería hacerlo. Sin embargo, pisando realidad, yo creo que es muy difícil que llegue a ese lugar porque pues ahorita con todo lo que está pasando con la pandemia y decisiones políticas y económicas que se han tomado, pues ahorita no es un buen momento para ser antropólogo. O si ya se es antropólogo, pues yo creo que solamente los que saben aprovechar las oportunidades, las pocas oportunidades que se están abriendo en este momento, yo creo que es la única forma de sobrellevar la vida de antropólogo, porque no me parece que sea un buen tiempo para la antropología social, por decirlo. Para la arqueología, pues quizás en México no tanto. Para la lingüística, quizás, quizás en la docencia, y para la antropología forense, que es pues mi pasión, yo creo que es un peligro inminente. Es como de lo que más he investigado yo porque es lo que me preocupa. Y lo he visto como demasiado corriendo peligro, o sea, como en la cuerda floja, y pues sí es una preocupación, la verdad. Sí habíamos platicado un poquito tú y yo de la pandemia para dar contexto a los que no saben de qué estamos hablando, pues la pandemia trajo consigo pues
un problema muy grande económico y de salud en México, y la decisión de nuestro presidente pues fue recortar un porcentaje muy alto al INAH, y pues el INAH tiene como institución a la ENA, y la ENA es como el alma mater de todos los antropólogos, historiadores, y eh, pues es una tristeza, la verdad. Eh, que ahorita, pues los antropólogos, historiadores, ya a la ENA no la estamos considerando, al menos yo, o la estamos considerando casi por perdida, como para planificar nuestro plan de carrera, nuestros posgrados, especialidades. Ya es como algo que se ve ya mucho más lejano de lo que antes se podía considerar casi por hecho. Este, por ejemplo, yo, así como buena antropóloga, cuando recién empezó lo del recorte, me di a la tarea como de investigar, de pensar qué es lo que pensaban los alumnos. Y estuve hablando con algunos compañeros de ahí de la carrera, tuyos y míos, y pues sí, fue un shock para todos y fue un caos de pensamiento, y no sé, tú cómo tomaste la noticia de Lina, del recorte. Para Mm, ti, ¿cómo fue la noticia? pues la verdad, mm, entrado este gobierno, o sea, se tenían ciertas expectativas, ¿no? Con respecto a lo sociocultural, al menos de México. Porque yo tengo un pajarito en mi familia que adora mucho a este presidente, ¿no? Lo adora desde hace bastante tiempo. Entonces me decía a mí, no, es que va a mejorar las condiciones de la educación en el aspecto social, ¿no? Entonces era como de, ok, vamos a darle una oportunidad. Y cuando se viene esta cuestión de recortes en becas, por decir, del CONACYT, o recortes en cuestiones académicas, ¿no? Y sobre todo en este medio del INA y todo lo que se desliga de esta institución, fue para mí como de, o sea, yo no voy a tener trabajo. O sea, yo ya no tengo ni siquiera una mínima oportunidad, ¿no? O sea, si bien ahorita no es como que diga, salgo de la carrera y voy a obtener un puesto en el INA, mínimo tenía la esperanza pequeña de poder postularme para algo en el INA, ¿no? Pero viendo este recorte fue como de, si de por sí la gente no sabe en qué trabajamos y los pocos lugares en los que se nos permite trabajar ya no hay cupo, ya no hay posibilidad económica de adquirirnos a nosotros como parte del equipo de trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces a mí me dio un coraje grandísimo porque dije, ¿en qué se va a invertir ese dinero? ¿No? Claro que yo sé que hay otras necesidades en el país, incluso más primarias, ¿no? Pero es como de, también nosotros podemos, o sea, con ese insumo hacer algo por el país, ¿no? Realmente siento que el quitarle el ingreso a Lina no va, no va a hacer que mejore su cuestión burocrática, ¿no? Porque eso ya es como algo interno, algo que se tiene que mejorar desde raíz. No necesariamente como que quitando el dinero vas a mejorar esa problemática, es ilógico. Pero, pues sí, como tú dices, hablándolo con otras personas, incluso con otros amigos o compañeros o familiares que no pertenecen como que a este gremio de lo social, me decían como de que, pues está gacho, ¿no? O sea, de por sí las ciencias sociales se piensa que se mantienen por el amor al arte y ahora habiendo menos dinero, o sea, creo que va a haber menos gente interesada en formarse como antropólogo, como sociólogo, como historiador, como en cualquiera de estas ramas, ¿no? Entonces, realmente para mí fue como Sí, que fue mucho coraje, fue como de, o sea, y creo que ese era un punto que quería tocar, ¿no? Si de por sí las ciencias sociales no son como que el top de la gente para escoger de estudiarlas, ahora con estas, por ejemplo, si los niños de ahora o las generaciones que van a ser el futuro de México, como lo llamamos nosotros, ¿no? Están viendo que sus posibilidades laborales están limitadísimas en ese ámbito y lo que más importa en este ahora es como el dinero, es como de, yo no estudié eso, prefiero estudiar, qué sé yo, claro. economía o cualquier otra carrera que no me implique un trabajo extra, ¿no? El trabajo de estar buscando, el trabajo de darte el lugar como tal. Entonces, pues sí, o sea, de hecho Claro, te iba a sí. preguntar, ¿qué sientes al respecto de saber que las ciencias sociales no tienen un lugar como primordial
o esencial en la vida, o sea, citándolo contextualmente en México. O sea, siendo que somos un lugar tan diverso, Ay, siendo que tenemos un montón de cuestiones culturales que investigar, que indagar, o sea, ¿qué sientes tú como antropóloga al saber que las ciencias sociales no son ni siquiera bienvenidas, ¿no? pues primero que nada, sí lo entiendo porque estamos en un contexto en donde los conocimientos exactos son los que predominan y son los que son más valorados. Entonces, aquellas ciencias que no se someten a este tipo de conocimientos exactos, como lo es, por ejemplo, la biología o la matemática, que es como nuestra referencia máxima de lo que es exacto. Lo que no se somete a estos factores matemáticos, por ejemplo, no tiene el mismo valor porque carece de esta objetividad. Entonces, los antropólogos siempre vamos a estar en la constante búsqueda de perfeccionar nuestros métodos para hacer nuestra investigación mucho más exacta y mucho más objetiva, pero a fin de cuentas es una ciencia social y es una ciencia humana. Entonces, es imposible que obtengamos mediciones exactas porque al final algo va a caer sobre la interpretación de cada quien o la forma en la que cada quien vive una misma situación. Entonces, para empezar, entiendo que ocurre este fenómeno, que las ciencias sociales no sean vistas ni sean valoradas y que muchas veces ni siquiera sean conocidas, como la antropología. Cada que me presento con alguien nuevo y les digo que estudio, muchas veces, yo creo que 9 de cada 10 veces tengo que explicar, número uno, qué es la antropología y número dos, en qué voy a trabajar, porque, porque no lo entienden, no lo visualizan o no conocen a nadie más que se dedique hacia ese campo, entonces no saben en dónde se pueden encontrar. Pero sí creo que es una tristeza porque las ciencias sociales, pues realmente son importantes porque creo que decodifican muchos procesos sociales que no se entienden y que no sabemos reaccionar a estos o que no sabemos cómo responder a lo que está sucediendo en la realidad. Creo que las ciencias sociales son básicas para la investigación, son básicas para el conocimiento humano, para la comunicación. Entonces, el que sean desvalorizadas, pues sí es una tristeza porque yo me voy a dedicar a ellas, pero sí me motiva mucho más no me quedo en eso, yo creo que mucho más que el hecho de tener que estar explicando qué es y qué es, no me cansa, o sea, porque yo creo que a partir de eso una persona más lo comprendió y a lo mejor le interesó, a lo mejor aporté un poco a su vida, de que se interesara en investigar, en conocer más, y pues yo que me quiero dedicar a la docencia, como te comenté, pues a mí me encantaría transmitir ese mismo conocimiento de la forma, a lo mejor de forma muy limitada, porque no creo dar clases a lo mejor en licenciatura en antropología, pero sí aportarle a alguien más el conocimiento de qué es una ciencia social, qué es la antropología y por qué es importante. Sí, Y se quería comentar sobre... Ah, sí, no, no, habla. no, sigue, no te preocupes. Ajá. No, Keila. Ah, ok, bueno, sobre lo que habíamos empezado a hablar de lo que pasó con Elina, pues sí me parece importante comentarte que como buena antropóloga, no solo investigué con mis compañeros, también, o sea, hice una mini encuesta virtual porque dije, sí, yo que estoy acá lejos, me preocupo por mi futuro y ni siquiera estoy en este momento en la ENA, ¿qué estará pasando por la mente de los que sí están en la ENA? Y hice una encuesta y la mandé a un grupo en el que por alguna razón tenía un año metida en ese grupo de alumnos de la ENA y la mandé allí a a estos compañeros y le respondieron. Eso fue creo que en mayo, junio, no me acuerdo cuándo recién sucedió el corte de presupuesto, pero las respuestas de ellos eran como todavía con esperanza. Entre mis preguntas incluí si consideraban a la ENA como parte de su plan de carrera, es decir, para realizar maestrías, posgrados, especialidades, y muchos de ellos decían que sí.
antes del corte y seguían diciendo que de todas maneras después del corte las seguían considerando. En un segundo momento, hace algunas semanas, volví a enviar la misma encuesta y las respuestas cambiaron un montón. O sea, ahora gente que consideraba antes esta medida como temporal, ya la considera como no es temporal, ya no nos van a devolver ese presupuesto y se hicieron la idea de que esa medida a lo mejor, aunque se diga oficialmente que va a ser temporal, pues ya muchos la consideramos como obviamente permanente o al menos que van a devolver un poco, pero no lo que se tenía. Y, y pues las respuestas, pues sí me impresionaron mucho porque son alumnos que a lo mejor no tenían un plan B. O sea, yo ya después de mis breves incursiones por otras carreras, pues me hice la idea de generar plan A, plan B, plan C, plan D, pero muchas personas a lo mejor era su único plan y me imagino el agobio que deben estar sintiendo. Sí, pues también está el hecho Y pues sí, de... También está el hecho de tomar en consideración que, por ejemplo, el querer estudiar esto en otro país también es caro. O sea, también está como que esta cuestión económica y la claro, posibilidad de mudarte, ¿no? O sea, no es como que... Incluso lo mencionaba con Natasha, ¿no? El estudiar este tipo de carreras, mucha gente lo percibe como si fuéramos privilegiados. O sea, como de que, ¿sabes qué? Quieres estudiar esto por solo hobby, ¿no? Por solo enaltecer tu conocimiento y uh-huh. sentirte un erudito y todas estas cuestiones. Y mucha gente lo ve así y tú dices así como de, no, o sea, quiero estudiarlo por un bien social, ¿no? O sea, para aportar algo al mundo, pero finalmente es cierto, o sea, tú considera de alguien que tiene, no sé, deficiencia económica, problemas en casa, algo así, no va a pensar en estudiar este tipo de carrera que finalmente no le va a dar una solución inmediata a sus problemas cotidianos, ¿no? O sea, aparentemente. O sea, no le va a resolver su falta de dinero, su falta de casa, su falta de vestimenta, o sea, las cuestiones como que primarias, ¿no? Entonces, creo que parte de problema de que hayan cambiado como que su pensamiento, incluso los de la ENA, es eso, o sea, pensar en su realidad inmediata. O sea, creo que nosotros también tendemos a abusar de futuristas, ¿no? De decir, es que todo va a mejorar, es que este mundo va a ser súper bueno y va a haber una mejor calidad de vida para todos, porque pues eso se nos enseña, ¿no? Tanto a ser pesimistas como a ser positivos respecto a lo que es la realidad. Pero finalmente Sí, mucha gente cae en esto, ¿no? En decir, pues lo que estoy viviendo, las condiciones en las que vivo tienen que mejorar de manera inmediata. O sea, no me puedo esperar a un mes, un año, ¿no? Sin comer, sin estudiar, sin hacer algo de mi vida como tal. Entonces, por ejemplo, yo lo entiendo, pero básicamente esto creo que tiene como un punto de origen, ¿no? Y es como la racionalidad política hegemónica. Bueno, así la llamé, creo que está bien revoltoso, ¿no? Pero básicamente es como también como el Estado, o sea, como toda la República Mexicana, como México se maneja en ese sentido de tener por encima de las ciencias sociales a otros campos de estudio, ¿no? Que no se le dé el lugar que necesita, porque finalmente al no darle un lugar, al no darle visibilidad, se le otorga como que ese material tanto económico, tanto de difusión a otros campos de la ciencia. Y no digo que esté mal, o sea, finalmente tú y yo sabemos que todas las ciencias son importantes, todas las ciencias tienen su qué hacer en la vida del humano, pero creo que sin el enfoque social que tenemos nosotros, sin el enfoque humano, esas ciencias no funcionarían, ¿no? Entonces, yo creo que data mucho de hacer un cambio el modificar la manera en que se raciona acerca de como que de ese tipo de cuestiones académicas, sobre todo. No sé qué pienses al respecto. sí, pues mira, sobre lo que dices de cada ciencia juega su papel, es verdad y cada ciencia es importante y creo que cada carrera y cada ciencia ya terminando la carrera enfrenta sus retos. En el caso de algunas otras carreras puede ser que el reto sea que hay tanta oferta que es poca la demanda, que es lo que está pasando ahorita en tiempos de pandemia.
Y nuestro reto como antropólogos, pues, es el posicionamiento, que dependemos de afiliarnos a esta única organización máxima que es el INAH, y si nos quitan eso, pues, ¿qué nos queda? O sea, nos queda un trabajo como freelancer, o sea, de tú buscar y estar buscando alguna otra institución en donde posicionarte, ya sea en una escuela como docente, o ya sea como investigador en otra institución, en otra unidad, pero lo máximo a lo que tú y yo aspiramos es tener una plaza en el INAH, porque es como nuestro seguro y nuestra institución a la que podemos acudir, obviamente. Entonces, incluso sobre lo que comentabas de la posibilidad de estudiar en el extranjero, también incluí esa pregunta en mi cuestionario. Y es cierto, o sea, el 80% de los encuestados no puede estudiar en el extranjero, ya sea por situaciones económicas, o porque no forma parte de su plan, o porque de alguna otra forma se les imposibilita estudiar en el extranjero. Y estudiar en el extranjero implica muchas cosas, la posibilidad de mudarte, la posibilidad de pagar tus estudios, porque existen becas, pero acá mirando de cerca, por ejemplo, Estados Unidos, es una dificultad grandísima para un mexicano adquirir una beca de estudios y adquirir un pasaporte de estudiante, y más siendo que se dificulta trabajar allá mientras estudias. Además implica tener una trayectoria, no simplemente puedes llegar con tu título y con tu pasaporte y decir, estoy listo para empezar mi especialidad. O sea, te piden muchos más requisitos, que seas una persona con trayectoria, con experiencia, y que llegues con un currículum súper grueso de 1000 recomendaciones y de 10 años trabajando para alguien importante. Entonces se imposibilita mucho, incluso para alguien que tenga los recursos económicos para estudiar. Esos recursos administrativos para cualquier persona, yo creo que es un reto muy grande. Entonces creo que en México, sí, con este recorte del INAH, con este recorte hacia la ENA casi directamente, porque es donde ha recaído la mayor parte del recorte, sí se nos acortan las posibilidades. Eh, Me di, por ejemplo, a la tarea también de investigar. Ahí pregunté en el cuestionario también, pregunté qué otras escuelas conocen nacional e internacionalmente que ofrezcan una oferta similar de licenciaturas y de posgrados. Y de licenciaturas, pues sí hay opciones para estudiar antropología en el país. Entonces, eso no es como el gran problema. El gran problema es, tú sales de antropólogo y ahora qué, o sea, no simplemente sales de antropólogo y ya te puedes posicionar en un lugar. O sea, necesitas tener el título de antropólogo, pero estar orientándolo hacia un lugar específico, hacia la antropología social, física, lingüística, hacia la arqueología. Y para eso necesitas una maestría y necesitas una especialidad. ¿Y dónde más conseguir una especialidad? En mi caso personal, no encontré ninguna otra escuela nacional para estudiar antropología forense como especialidad. Para estudiar maestrías en antropología, así integralmente, o maestrías en antropología social, sí encontré. Pero para las otras ramas de la antropología, sí se dificulta un montón. Número uno, eso de la maestría, la especialidad, y número dos, el posicionarte. Yo creo que los retos más grandes que va a enfrentar la antropología de aquí a un futuro mediano, si no es que largo. Sí, yo creo que también a raíz de esto que me dices, ¿no? De que tienes que tener como una trayectoria y todo esto. Estaba pensando que en la anterior ocasión de Café para Dos no mencionamos como esta cuestión de la práctica, ¿no? De la práctica antropológica. Por ejemplo, en la UDG no, básicamente, o sea, tenemos prácticas cada 1000 años, ¿no? O sea, no se nos como que hace trabajar en esa parte aplicada como tal, ¿no? O sea, tenemos antropología aplicada, pero es Sí, como de una materia ya en semestres súper avanzados en el que se supone que ya deberías de saber cómo ejercer la antropología aplicada, ¿no? Finalmente.
pero, o sea, no tenemos esa experiencia ni siquiera a nivel de licenciatura. Entonces, como tú dices, salimos como bebés. O sea, salimos bebés apenas dando Sí, pasitos chiquitos en la antropología. Entonces no podemos decir, ¿sabes qué? Voy a dar un curso de antropología o de trabajo de campo. Porque finalmente es como de, a ver, mijo, tú vienes de la UDG en primer lugar y no tienes esa experiencia, ¿no? En campo. Y siento que eso también dificulta mucho el que el trabajo del antropólogo sea algo más consolidado. O sea, finalmente siento que esa parte práctica nos hace como tener escasa experiencia, ¿no? Y creo que es algo muy a mejorar porque eso sería incluso más atractivo para otras personas. Decir, oye, los antropólogos no nomás se sientan en un silloncito como nos visualizan, ¿no? O no nomás están en un laboratorio limpiando los huesitos, o no nomás están ahí con una lupita viendo los pergaminos, ¿no? O sea, no, o sea, hacemos cosas reales, o sea, para cambiar las cosas, ¿no? Finalmente creo que también nos atiende los pocos que nos conocen o que saben de qué trabajamos, también tienen como ese imaginario del antropólogo como muy romantizado, ¿no? Como un ser erudito que solo habla y habla y habla, pero no hace claro, nada en la sí. práctica. O sea, y yo creo que eso también da mucho de qué hablar, porque, o sea, no es una ciencia que se mantenga, que se deba de mantener estática, porque creo que eso cae en error la antropología en situaciones particulares, como que se mantiene muy al margen, como que no busca ser crítica, no busca razonar, no busca como que involucrarse, o sea, busca como estar estática y mantenerse al margen. No sé si te ha pasado, si has vivido alguna situación en la que digas, no inventes, yo Sí, pensé que la eh, antropología era más flexible o algo así. no, sí, precisamente. Y es como como da más impotencia, o sea, el pensar que, o sea, todas estas dificultades nos están ocurriendo precisamente en un país que no valora la antropología, que en otros países sí se considera así como tú dices, a los antropólogos como seres sabios y pensadores y filósofos, historiadores, o a una combinación de todo esto, pero con un aporte importante, pero precisamente donde está ocurriendo el epicentro de esta decadencia del antropólogo, pues es en nuestro país, en donde ya de por sí no teníamos una buena calificación social, ¿no? Por ser antropólogos, y ahora nos están quitando los recursos que tenemos, entonces sí es preocupante, y sí, mis compañeros, hablando con ellos, muchos sí han tenido como esta pequeña crisis de qué va a ser de mí, cuál es mi futuro en antropología, cómo me voy a posicionar, dónde voy a poder trabajar, voy a terminar no ejerciendo, o a lo mejor todavía estoy a tiempo de cambiarme de carrera. Entonces creo que pues sí, es muy lamentable la situación de la poca valoración al antropólogo precisamente en un país donde no hay recursos en este momento para el antropólogo, y no se considera una necesidad esencial el recuperar estos recursos. Como tú dices, no existe esta urgencia por devolvernos el presupuesto, por renovar los planes, por presentar mejores condiciones de trabajo o de afiliación o de puesto para los antropólogos. Y es preocupante, pues, para el futuro, cuáles son nuestras opciones a tomar a raíz de lo que está ocurriendo. Es muy preocupante. ¿Tú crees que a raíz de esta cuestión del COVID-19 eh, se ha buscado como que mejorar a la ciencia o darle otro enfoque o trabajar en ello? ¿O crees que el COVID-19 solo hizo que la ciencia se encerrara todavía un poco más? O sea, que se mantuviera todavía más como piedra ante los cambios de la sociedad. Pues mira, yo creo que ha surgido el interés de adaptar la ciencia a los recursos que tenemos. Tan es así que en el plan de estudio de la UDG se agregaron las materias de etnografía virtual y formas modernas de hacer etnografía. Y esto no sé si esté ligado directamente a la situación de COVID,
o si ya se haya planeado con anticipación el adaptar la etnografía a una forma más moderna, más dinámica, que sería pues precisamente lo virtual, pero creo que el interés ahí está. Sin embargo, ya en la práctica, el adaptar toda la forma de hacer la ciencia, el adaptar todas las investigaciones antropológicas y toda la forma de estar presente antropológicamente en lo que ocurre en la realidad, yo no he visto tanta acción. No he visto que haya habido un cambio del antes o a la hora. Al contrario, creo que existe un silencio. No creo que lo que pasó con el INA, creo que sí fue un boom y creo que los que conocemos de eso, sí nos afectó de alguna u otra forma. Estuvimos afectados por eso y a raíz de eso, pues cada quien tomó sus medidas, ¿no? De precaución, pero no creo que haya cambiado y como dices, yo creo que más bien se quedó al margen esperando a ver qué va a pasar y creo que ahí pues precisamente es lo que nos detiene más, que ya estamos un poco frenados y ahora no actuamos, no tomamos medidas alternativas, no vemos formas de adaptarnos a lo que hay, entonces creo que estamos todavía más detenidos y creo que eso es lo que nos está afectando pues a cada quien lo está afectando en su plan de carrera. Este, yo en lo personal, pues lo que he hecho, lo que me he dedicado a hacer es seguir aprendiendo. A mí pues me gusta muchísimo aprender y lo considero uno de mis hobbies. Entonces, a raíz de esto que pasó, pues mis medidas como de precaución que empecé a tomar es empezar a prepararme en otros aspectos, no solo en la carrera, sino en encontrar otras formas alternativas también de poner en práctica mis intereses antropológicos, pero como también rozando otras opciones que me pueden funcionar a mí para practicar la antropología o para ejercer de alguna u otra forma. Como, por ejemplo, el diplomado surgió a raíz de esto. Fue como una herramienta que yo tomé para redirigirme, o sea, no salirme de la antropología ni rendirme ni nada, pero sí buscar como un camino diferente por el cual no me salgo de la antropología, pero sí rozo la antropología forense, rozo la criminalística, la criminología y el MOOC de derechos, digo, de desarrollo sostenible. A mí me interesan mucho la educación ambiental y los derechos humanos y aspiro a cuando sea docente poder enseñar sobre eso. Entonces, precisamente también es otra forma de redirigirme a tener más opciones, más cartas con las cuales jugar, engrosar mi currículum, tener diferentes toques en cada una de las ciencias que me interesan a mí. Y pues al final, si no sale esto, si no se le ve un buen futuro, yo tener algunas otras opciones a las cuales acudir. Sin embargo, no siento que es algo que para lo que todos hayan estado preparados y no creo que todos hayan tomado esas mismas medidas. A lo mejor la medida que alguien acató fue salirse de la carrera, eh, pensando pues que esa era la medida correcta y buscar otra carrera que sí tenga mejor futuro, ¿no? No sé, ¿tú tomaste alguna decisión a raíz de esto? ¿Se modificaron tus planes? Pues yo entré desde el principio de la carrera con un pequeño angelito en mi hombro que me decía que no iba a tener trabajo nunca, ¿no? Entonces fue como de... Yo sabía que la antropología era como sí mi alma mater, o sea, así como la cosa a la que me quería dedicar, así mi pasión. Pero finalmente, como dices, ¿no? Yo necesitaba diversificar el conocimiento antropológico hilando con otras especialidades, hilando con otros campos de estudio. Entonces, incluso yo estaba pensando, ¿no? En esto cuando te dije el tema y todo esto, fue como de cómo poner a la antropología o cómo darle visibilidad a la antropología, o sea, cómo hacer que la antropología se vuelva una ciencia tan importante como lo son de momento, por decir, la medicina, como son las ingenierías, ¿no? Que ahorita están como que en el top de todo mundo. Um, este verano hice verano de investigación del film en digital. Bueno, virtual, sí, eso.
Entonces, finalmente buscando como que alguien con quien ligarme para trabajar un tema antropológico como tal, fue como de que no había antropólogos que me interesaran su línea de estudio. Entonces terminé viendo el trabajo de una doctora colombiana que trataba sobre salud mental, pero ella era psicóloga, no toda su recorrido era de psicología. Entonces, estando ahí trabajando con ella, con otros chavos que eran de medicina, de criminología y todo esto, fue como que me di cuenta de lo importante que es estos lazos cooperativos entre las ciencias, ¿sabes? O sea, esta interdisciplinaridad que usualmente en antropología la conocemos, sabemos que es necesaria, pero muchas veces la matizamos y la ignoramos, ¿no? O sea, y es esto de tratar de hacer la antropología algo como que fijo, algo como que estructural, algo que está dentro de los parámetros de lo aceptado, ¿no? Porque si bien, por decir, tú y yo sabemos que es antropología, siento que es una ciencia súper dispersa en ocasiones, en las que las tratamos de explicar y gente termina como de, ok, pero eso también hace un filósofo, ¿no? O eso también lo hace un trabajador social. Sí, sí, sí. Entonces esa dispersión temática y conceptual creo que es un gran problema en la antropología, que vamos poco a poco resolviéndolo, pero a la vez no, pero a la vez sí. Y para mí creo que en lugar de verlo como un problema, o sea, lo veo como una oportunidad. O sea, no el que sea tan dispersa, el que sea tan abierta como a amigarse con otras ciencias, ¿no? Como con la psicología, como con la medicina, como con la ingeniería incluso, ¿no? Y creo que este diálogo que se puede dar entre las ciencias es nutritivo para tanto la antropología como la ciencia con la que esté teniendo este diálogo. Y creo que eso se debe como que fomentar en las escuelas, ¿no? O sea, en la universidad, en la licenciatura como tal. Pero muchas veces como que también los profesores lo impiden, ¿no? O sea, tuve la experiencia el semestre pasado con cierta clase en la que era como de, búscame para tu protocolo solamente cosas de antropología. O sea, no te me salgas de antropología, porque tu enfoque va a ser antropológico y no puedes incluirme nada, ni conceptos, ni palabras, ni textos, ni nada que no sea antropológico. Entonces era como de, mi tema es de salud mental. La antropología tiene un gran hueco en salud mental, ¿no? O sea, no estudia este tema como tal. Entonces era como de, pero fíjese, sujeto que me está educando, para no decir si es hombre o mujer, quien me dio esa materia, que no encontré nada, o sea, no encontré algo tan útil, ¿no? Como lo encontré en psicología. Y me decía, es que no, o sea, no me puedes incluir algo que no sea antropología. Entonces siento que ese es un problema, el que te limite mucho, incluso la propia antropología, a conocer lo que se ha estudiado en otras ciencias y que bien la antropología, en lugar de copiar lo que ya hay, puede nutrir y puede descubrir cosas nuevas. Pero no sé si te ha pasado, Exacto. o si lo piensas, o si dices, no, Sí, estás sí. loca. ¿Qué opinas? No, claro que sí, sí te entiendo perfectamente, porque precisamente la antropología tiene un camino recorrido ya muy largo, pero es muy nueva en ciertos temas. Por ejemplo, el que tú mencionas, la salud mental, son temas que a lo mejor se han resguardado exclusivamente para cierto sector de las ciencias. Las ciencias de la salud son las que han dominado este tema y son las que han analizado e investigado sobre él. Entonces, se podría ver como para qué tú, antropólogo, vas a investigar sobre ese tema si tú tienes otro campo de estudio. Pero pues no es así como dices, la antropología es muy flexible y roza muchas ciencias, la puedes ligar a lo que tú quieras. Tú la puedes ligar a la salud, yo la puedo ligar a la migración, alguien más la puede ligar hacia lo lingüístico, alguien más hacia lo biológico. Entonces, no está en ese sentido estática, está constantemente tocando y rozando a otras ciencias, sin embargo, manteniendo un enfoque muy propio. Y es ahí donde a mí se me hace muy mal. Y platicábamos sobre esta tendencia de la antropología a tratar de objetivizar todo para ser más válida. Al mismo tiempo se vuelve esto una debilidad porque la academia te exige que tú cites ciertas fuentes válidas para, pues, para validar tu conocimiento y lo que tú estás aportando.
Sin embargo, esto te limita tú de generar un conocimiento nuevo, te limita a ti de proponer otra idea que no se haya propuesto antes. Entonces, esto es como muy, muy difícil porque al ser la antropología nueva en este campo, por ejemplo, de la salud mental, ¿cómo tú vas a generar un conocimiento nuevo? ¿Cómo vas a convertirte en 100 años en una fuente que alguien cite si no te permiten citar fuera de la antropología? Si no te permiten a ti como divagar un poquito en este tema hasta tú generar tu propia idea muy propia de ti, Ciara. ¿Cómo vas a convertirte en alguien que genere conocimiento si te limitan a hacerlo porque no tienes a alguien a quien referir? Entonces, sí, claro que entiendo como esta contrariedad en la antropología, en donde sí es muy flexible y te permite mucho el conectar con otros temas, pero al mismo tiempo, pues las personas son las que la limitan al tratarla de racionalizar tanto que terminan prohibiendo cierta generación del conocimiento. Como te comentaba, que a mí me comentaron que no podía yo proponer un concepto nuevo porque quién era yo, quién es Keila para decir esto va a ser esto para mí, este concepto significa esto. Y pues es verdad, yo no soy a lo mejor en este momento una persona muy sabia o con mucha trayectoria como para proponer un concepto nuevo, pero a fin de cuentas la persona que escribió un libro al principio, o sea, no era alguien antes de escribirlo, lo fue cuando ya fue publicado. Entonces, pues claro que sí, entiendo esa frustración de sentirte estancado en un conocimiento que te limitan a generar. Sí, es lo que yo estuve pensando, ¿no? Como este último punto que me gustaría tocar también para no agotar tu voz ni agotar a la gente que nos está escuchando, porque la verdad es que cualquier cosa que se discuta sobre la antropología da como para 1000, 8000 horas de hablar, ¿no? Sin parar. Pero, por ejemplo, o sea, yo sí había pensado como de cómo comenzar a generar un pequeño cambio, ¿no? A transformar en lo particular a la antropología, porque si bien necesito un cambio radical a nivel global, yo creo que, aunque mucha gente no lo piense así, los pequeños cambios, juntándolos todos poco a poco, generan un cambio mucho mayor. Entonces fue como de, me puse a pensar, a quemarme el cerebro, en decir cómo, o sea, cómo puedo cambiar estas cosas, ¿no? O sea, desde mi particularidad, desde mi individualidad incluso, ¿no? Entonces fue como de pensando también qué lagunas tiene la antropología. O sea, te topas con sus lagunas hasta que investigas a profundidad un tema, ¿no? Porque si bien nos enseñan sobre que la antropología está en todos lados, la verdad es que no. O sea, no visiblemente, no como tal, ¿no? O sea, no activa quizás. Está ahí como pasiva, viendo de que, sabes que sí hay esta problemática, pero la antropología como se mantiene muy tradicional, ¿no? O sea, se mantiene muy como de, uy, este no es mi tema, o respeta mucho los campos de otros, ¿no? De otras ciencias incluso. Y no digo que esté mal, o sea, finalmente sí, o sea, sí hay que tener especificidad como para darle de esa esencia a la antropología o a cualquier otra ciencia, pero al final estamos en un mundo que necesita como que el conjunto de todas las ciencias para poder dar una solución a los problemas que sea totalmente integral, porque si no sería parcial todo lo que generemos en proyectos, por decir, sociales o lo que sea, ¿no? Entonces fue como que dije, ok, ¿qué haría yo para, por ejemplo, investigar temas que desde la antropología no han sido investigados como tal? Pues es antropologizar, no sé si existe esa palabra, me la acabo de fumar, yo creo, pues los fenómenos, ¿no? El análisis de los fenómenos que hacen, bueno, que observamos, que estudiamos nosotros, ¿no? O sea, finalmente creo que eso es lo que necesita la antropología, o sea, como bien dijera ese ser que nos dio esa clase a ti y a mí, de que, sabes que no puedes crear nada, o sea, no me puedes estudiar nada que no sea antropología, sí puedo estudiarlo mientras lo aterrice en temática antropológica, mientras le dé ese enfoque, ¿no? Porque eso, a partir de eso ya generé conocimiento, y es conocimiento nuevo y es conocimiento válido, ¿no? O sea, porque finalmente, ¿quién dictamina lo que es válido o no? La academia, en nuestro caso, ¿no? Pero al final, cuando vas a la realidad, quizás eso que te invalidaron en la clase, que te dijeron, sabes que estás loco, te la fumaste bien machín,
O sea, sea algo que sea útil para la sociedad, ¿no? Útil para la comunidad. Entonces creo que a partir de no tratar de hacernos simples, de hacernos súper objetivos y en cambio complejizar las cosas, estudiarlas, darles densidad, creo que es como lo más útil que podemos hacer nosotros, ¿no? O sea, el dejar de pensar en categorías dicotómicas, el dejar de pensar en lo que está bien, en lo que está mal, sino más bien como que actuar respecto a lo que está pasando y cómo está pasando y escuchando a la gente que le está pasando, creo que podemos hacer la gran diferencia. No sé tú si hayas pensado en algo como en lo personal, así de que, ¿qué haría Keila para comenzar a transformar la antropología en este contexto de, no de pandemia, ¿no? Sino de crisis social, porque tú y yo sabemos que la pandemia solo es un granito de arena dentro del gran coso que es desastroso que está pasando en la humanidad. Sí, pues precisamente como tú lo comentabas, en alguna ocasión hablé con un compañero y me preguntaba sobre esto porque me había escuchado comentar esto que me dijo esta persona de que yo no podía crear conceptos. Entonces, ese compañero se preguntaba si así tenía que hacer su tesis, si así tenía que limitarla, o sea, él quitando todo lo que fuera aportación nueva de él y obligadamente sustentándola en alguien más. Entonces yo le dije, mira, para fines de entregar un trabajo aquí, hazlo como te lo piden. Sin embargo, no te quedes con esa limitación. Tú sigue haciendo tu investigación como tú la tenías planeada y toma las sugerencias como de para enmarcar tu trabajo dentro de lo que cabe en lo académico y dentro de lo que se pide y se solicita la forma de entregar cierto trabajo académico, ¿no? Pero no te quedes con eso, o sea, eventualmente vas a tener la oportunidad tú de publicarlo, quizá como tú lo quieras, o vas a tener la voz suficiente para decir, este concepto es mío o esta idea es mía, y está analizada desde la antropología, porque está analizada desde la antropología no porque ya existiera, sino porque yo, antropólogo, la analicé desde mi punto de vista antropológico. Eh, entonces creo que esta es la forma, creo que es la forma más adecuada. Creo que tenemos, pues, lamentablemente que adaptarnos ahorita que somos estudiantes a lo que nos piden nuestras autoridades académicas, eh, que es la forma adecuada de generar conocimiento como ellos piden. Sin embargo, creo que ya en la práctica real, ni tú ni yo no nos debemos quedar con esa idea y ni esa limitante, y creo que debemos seguir investigando, seguir escribiendo, seguir preguntándonos y analizando cada aspecto de la vida que nos interesa y cada aspecto del ser humano, de sus reacciones y pensamientos y de formas de decidir y formas de actuar. Tenemos que seguir constantemente preguntándonos por qué y cómo explicar este fenómeno. Y yo creo que a partir de eso, eventualmente vamos a tener la voz suficiente para que nos validen lo que pensamos y lo que estamos creando nosotros. A lo mejor en este momento no, pero yo creo que eventualmente vamos a tener nuestro lugar para ser escuchados. Y mucho más, yo creo que la forma de transmitirlo. Me parece muy importante, por ejemplo, el no quedarnos el conocimiento para nosotros y ni tampoco educar como nos educaron, sino como nosotros quisimos haber sido educados. Entonces, me parece que si tú llegas alguna vez a ser docente o yo llego a ser docente como lo tengo planeado y soñado, yo jamás voy a limitar a mis estudiantes a que se queden con ese conocimiento que nos obligaron a aprender y que nos obligaron a pensar, sino al contrario, que ellos se pregunten y se formulen nuevas formas de hacer conocimiento y nuevas formas, nuevas ideas, nuevos conceptos, porque al final de cuentas nosotros somos los que hacemos el conocimiento y lo transmitimos. Entonces, creo que esta es la única manera, retransmitiéndolo cuando nosotros tengamos la suficiente trayectoria y la suficiente importancia en este mundo antropológico. Creo que es la única forma de rescatarlo o rescatárselos a los que vienen. Ok.
¿Te gustaría agregar algo más? ¿Algún comentario? ¿Alguna invitación a algo? Pues yo creo que ya lo dije, ¿verdad? Pero creo que con lo que puedo aportar es con esta invitación a todos a que no se queden únicamente con lo obvio, no se queden únicamente con su carrera, no se queden únicamente con su práctica cotidiana, sino que busquen formas de seguir aprendiendo, porque el mundo como lo conocíamos ya está cambiando y nos tenemos que adaptar a lo que hay, a los recursos que tenemos. Entonces, creo que hay que seguir buscando formas de aprender y de prepararnos y de obviamente incluir lo que nos gusta y nuestros intereses hacia lo que queremos hacer. Pero creo que no solamente nos quedemos con nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestro hobby, no, sino hay que seguir aprendiendo, seguir obteniendo nuevo conocimiento, porque al final creo que vamos a poder echar mano de todo cuando algo se nos atore, creo que podemos echar mano de algo más. Entonces creo que hay que seguir preparándonos y aprendiendo. Y aunque no es un buen momento en el presente para ser antropólogos, pues creo que vale la pena interesarse y aprender por la antropología. Ok, muchísimas gracias, Keila. Yo creo que para cerrar, bueno, ya es como una reflexión personal y que espero englobe todo lo que estuvimos charlando. Principalmente los invito a todos a dejar de pensar que el futuriar, que el ver más allá del día que sí o del día que estoy viviendo es algo que se queda solo a nivel imaginario, ¿no? Creo que el intentar hablar de algo que aún no se conoce justifica el hecho de cualquier investigación, de cualquier cuestión práctica, ¿no? Porque finalmente eso nos impulsa a transformar lo que ignoramos en conocimiento que puede ser la herramienta para un cambio no solamente en el presente, sino también en el futuro, ¿no? Y es como dejar de pensar que nuestras contribuciones solo van a llegar a ser contribuciones a largo plazo, cuando ya estemos preparados, cuando ya tengamos un doctorado, cuando ya tengamos canas y todos estos, ¿no? Ya cuando seamos dinosaurios en antropología. Creo que desde que iniciamos la carrera, incluso desde antes, o sea, desde que somos niños, somos capaces de generar algo que aporte al mundo, ¿no? Si bien está dirigido a un bien común. Así que muchas gracias por estar aquí, Keila. Te debo el café. A todas las personas que vamos a hacer virtualmente esto, les debo el café porque de esto se trataba, pero pues pandemia, ¿no? Entonces te agradezco por tus reflexiones. Esperemos que pronto estés trabajando con nosotros y pues muchísimas